Y bueno, Ángel va a hablar sobre la Segunda República, de la proclamación hasta el golpe de Estado, como se vivió aquí en Salamanca. Luego Lasso nos comentará algo sobre la represión que hubo en Salamanca. Y luego, Miguel hará unas reflexiones sobre la propuesta de Tercera República que deberíamos llevar, ya también con intención de dar pie a un debate aquí entre todos sobre cómo debería ser la Tercera República que queremos. Y yo por mi parte nada más, y cuando quieran. Vale, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí. De lo que voy a hablar yo es, como ha comentado Iván, desde el momento en que se proclama la República, y más exactamente desde el 12 de abril del año 31, que es cuando se fueron las elecciones municipales, hasta el día del golpe de Estado en Salamanca, el 19 de julio del año 36. Desde luego en 15 minutos va a ser muy complicado el poder contar todo lo que pasó en Salamanca, porque me voy a centrar lógicamente en Salamanca con alguna contextualización histórica a nivel nacional. Y la verdad es que está muy bien hacer este tipo de jornadas porque han pasado 82 años desde la proclamación de la República y seguimos tratando los mismos temas. Seguimos hablando de las mismas cosas. Seguimos reivindicando las mismas políticas. Exactamente igual, y si no, a lo largo de la intervención veremos cómo muchas de las cosas que aquí planteamos y muchos de los enlaces que hay entre el poder económico, el poder político y la Iglesia, que aún sigue teniendo un peso muy importante en este país, y en Salamanca pues también, claro, esa conexión sigue siendo muy parecida a la que había desde el año 31 al año 36, por no hablar de antes, evidentemente. Por tanto, desde este punto de vista, la historia y el presente no están tan distanciados, ¿no? Hay muchos elementos comunes a ciertos momentos históricos que es necesario conocer porque, como decía Juan Carlos Monedero, a quien de verdad os aconsejo que leáis, negar las palabras que hablan de la memoria es negar la biografía de la humanidad y lastrar su futuro. En la memoria reposa siempre un ejemplo para no aceptar sin más lo que existe. Pues eso es lo que voy modestamente a intentar exponer ahora, ¿no? Este es un poco el objetivo. Vamos a intentar acreditar cómo la derecha en España, y especialmente en Salamanca, muy especialmente en Salamanca, parafraseando a Marx, no dudará en utilizar el robo para salvar su propiedad, no dudará en utilizar el perjuicio para salvar su religión, no dudará en utilizar la bastardía para salvar la familia y provocará el desorden para mantener el orden. Tres elementos fundamentales que guían el pensamiento de una derecha reaccionaria, de una derecha cruel como aquella y que se asemeja mucho a la que tenemos actualmente. Una de las cosas que aportaré es nombres y apellidos de personas que os van a sonar. Os van a sonar mucho porque sus hijos, sus nietos, nos están gobernando en este momento y forman parte de la toma de decisiones tan dramática que están tomando actualmente. ¿Cómo era la sociedad del año 31 en Salamanca? Pues nos encontramos fundamentalmente con unas enormes desigualdades sociales. Pensad que Salamanca era muchísimo más pequeña que lo es ahora y pensad que los barrios obreros, sobre todo Prosperidad y Pizarrales, eran unos barrios donde vivían en chabola los trabajadores y las trabajadoras, donde no había ni tan siquiera agua corriente, ¿no? En Salamanca 2/3 de la población vivían del campo, eran agricultores, eran campesinos, pero no tenían tierra la mayoría. La propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción de aquella época estaba en muy pocas manos, en grandes latifundios, y muchas de esas tierras no estaban cultivadas, no eran producidas, y por tanto lo que demandaba el pueblo, lo que demandaban los trabajadores y las trabajadoras era cultivar la tierra, es decir, tener un puesto de trabajo para poder vivir dignamente. Y una de las cosas que hacían los terratenientes era evitar que partes de las tierras se cultivaran porque no les hacían falta a ellos. De ahí que, como veremos a continuación, una de las grandes tareas de la República fue repartir la tierra. Luego entraremos un poco en la población salmantina, como la población nacional, como la población de todo el país, tenía un índice de analfabetismo tremendo, el 50-60% de analfabetismo, es decir, no sabían leer ni escribir. ¿Y por qué no sabían leer ni escribir? Pues porque las escuelas estaban en manos de la Iglesia, no había escuelas públicas, por tanto, la Iglesia era la titular de la enseñanza en este país. Por eso también pasó muchas veces lo que pasó. La Iglesia formaba personas adineradas en valores católicos, en valores conservadores, en valores absolutamente independentistas.
Los párrocos de las iglesias tenían un poder tremendo a la hora de concienciar y de mentalizar a la población. Ahora os voy a citar algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, había algunos que decían que era inconcebible ser republicano de izquierdas a la vez de ser buenas personas. Esto lo decían en los púlpitos. José Artero, un fenómeno de la iglesia, del obispado, de aquí de Salamanca, llegó a decir que toda forma de gobierno tiene que relacionarse íntimamente con la religión. No podían entender, y siguen sin entender, que la política y la religión son cosas que tienen que estar absolutamente separadas, desde el respeto y desde la propia separación entre la Iglesia y el Estado. Decía José Sánchez Rojas, un escritor salmantino, que esta España aldeana no tiene fe en los gobernantes. ¿No nos pasa algo parecido ahora también? ¿Y por qué no tiene fe en los gobernantes? Porque ellos no conocen del Estado más que la curia, el fisco y el recaudador que les lleva los cuartos y la orden del alcalde que les saca al hijo para la guerra y para el cuartel. La mujer estaba condenada a no trabajar. Y luego, medios de comunicación. Teníamos dos medios de comunicación, el Adelante y la Gaceta. Yo me voy a centrar un poco en la Gaceta porque el papel que hizo la Gaceta fue absolutamente demoledor y es muy parecido al papel que está haciendo la Gaceta actualmente. La Gaceta ahora, cuando hace una foto, hace un punto de mira. Y lo veremos cómo este punto de mira lo sigue haciendo actualmente. La Gaceta se creó en el año 1920 de la mano del dinero de un señor que se llamaba salmantino, un banquero salmantino que se llamaba Matías Blanco Covaleda, que tuvo, según dicen, una decisiva contribución. La verdad es que aportó muchísimo dinero para la creación de la Gaceta. El Banco Covaleda es el antecesor del Banco de Castilla, que todos y todas sabéis dónde está. Y de su colaboración nació el bloque agrario. La Gaceta siempre estuvo dominada y controlada por los terratenientes, por la Iglesia y por el poder político que luego iremos introduciendo. Tanto fue así que cuando se crea la Gaceta dice que ella misma defender serenamente y con denuedo los principios básicos del orden social, religión, autoridad y patria. Y Gil Robles, del que luego hablaré un poquito, llegó a ser el presidente del Consejo de Administración de la Gaceta en el año 31. En octubre del 31, según sus propias palabras, en representación de las fuerzas de derechas católicas, se hacía cargo del periódico. Por tanto, poder económico, poder político, poder mediático. Esto nos suena a un presente absolutamente inminente. Bueno, la Gaceta Regional participó activamente en el apoyo a la derecha, con personajes como Bravo, del que después yo voy a hablar un poquito lazo, imagino, el futuro biógrafo de José Antonio, o un señor llamado Ernesto Castaño, dedicado durante los 5 años a merodear entre cuarteles para intentar un golpe fascista en este país. Políticamente la corrupción campeaba libre en este país en el año 31, antes del 31, y la Gaceta no hacía ni una sola mención a todo esto. Llegan las elecciones del 12 de abril del año 31. En este contexto se celebran unas elecciones municipales en las que a nivel nacional en realidad lo que es un plebiscito, es un referéndum para optar por la monarquía o por la república. Finalmente, la mayoría de los municipios, sobre todo de capitales de provincia, gana arrolladoramente la izquierda y los republicanos, la conjunción republicano-socialista, el 12 de abril. En Salamanca, en prácticamente todas las secciones de la capital salmantina, obtuvieron, perdón, es que no me identifico tanto, entre 19 de 31 concejales. En Béjar se eligieron 11 concejales republicanos y 6 independientes. En Peñaranda, en Ciudad Rodrigo y en Ledesma, por ejemplo, y damos unos ejemplos, ganaron los monárquicos. Y ganaron con trampas en algunos de esos sitios, con mucha coacción, con compra de votos. Bien, los resultados de las elecciones muestran que en torno al 75% de las personas que votaron lo hicieron por partidos políticos de centro-izquierda. Y aquí fue uno de los lugares, en Salamanca, donde primero se proclamó la República de todo el país. No, digamos, externamente, que se hizo el día 14 de abril, pero aquel día 31 de abril, en la Casa del Pueblo, ya Unamuno proclamó la República. Al día siguiente, partiendo de la Casa del Pueblo, que está donde están los sindicatos ahora, Comisiones y UGT, no era el edificio que es ahora, evidentemente, un edificio más pequeñito, y allí parte Unamuno, Castro Prieto Carrasco, el primer alcalde, el último alcalde republicano, de ahí parte también Primitivo Santa Cecilia, el primer alcalde republicano, y Tomás Marcos, que después fue presidente de la Comisión Gestora de la Diputación. Y ahí fue donde, como decíamos el otro día, Unamuno, en el balcón del ayuntamiento y en medio de un ensordecedor silencio, que se dice, con la plaza llena a rebosar de gente y con el himno de la Marsellesa, Unamuno dijo: termina una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido. A mí eso también me suena mucho fuerte.
Después, Unamuno, el 18 de abril, fue elegido rector a propuesta de los estudiantes salmantinos. Ya pudiéramos tener la capacidad a esa hora, ¿no?, de poder elegir un rector con la presencia, con la fuerza de los representantes de estudiantes. A partir de aquí, a partir del 12 de abril, del 14 de abril, cuando ya se proclama la República, empieza intentonas golpistas. Muchas intentonas golpistas, que no fragua ninguna, la más conocida antes del 18 de julio fue el 32 de Sanjurjo, pero una constante y permanente intento de atacar la República. Los candidatos de la derecha republicana, decían ellos, se convirtieron en republicanos ya unos meses después. O sea, estos señores de la derecha no habían sido nunca monárquicos, no habían sido nunca republicanos y se disfrazan de republicanos en ese momento sin que en ningún momento hayan declarado expresa y oficialmente que lo fueran. Aquí quienes más peso tienen, entre las personas que más peso tienen, es la Mamí de Clairac, hablaremos un poquito de él ahora, Gil Robles y el vizconde de Revilla, Bermúdez de Castro. Bermúdez de Castro, si os suena, seguimos teniendo un diputado por Salamanca, que es el número 3 del Parlamento del Partido Popular, y que sigue siguiendo la estela de su familia, ¿no? Se sienta detrás de Rajoy justo en el Congreso de los Diputados y algunos profesores. Bueno, y Gil Robles sabéis que fue el padre o el abuelo de Gil Robles salmantino, que también ha sido diputado por Salamanca, ¿no? Bueno, la Mamí de Clairac. ¿Quién era este señor? Bueno, este era uno de los grandes terratenientes salmantinos junto con la familia Tabernero, Pérez Tabernero. En mayo del 30 crearon una acción castellana y en una entrevista en La Gaceta, que no podía ser en otro periódico, señaló sus principios. En primer término, Dios. Esto lo dijo en el año 30. Vamos a ver cómo esto, en primer término, Dios, seguirá la estela de la República y luego toda la ideología del golpe. Hay que acabar con las libertades, decía el señor Mamí de Clairac, con esas libertades que permiten corromper el corazón y la inteligencia de los españoles a título de un absurdo derecho. Esos derechos con que empecé diciendo y que profundizaré ahora un poquito más. Bueno, José María Gil Robles llega a Salamanca en la primavera del 31 con la intención de agrupar a las fuerzas no republicanas. Fue el gran dirigente de la CEDA, que ofreció en un momento, y lo comentaré después, $500.000 de pesetas a los golpistas. Eso es un dineral, pero claro, lo sacaban de los terratenientes y por tanto del salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Fue ministro de guerra en el 34, en octubre del 34, que luego hablaré un pelín de eso, muy rápido. Luego tendríamos a Gregorio Mirat, la fábrica Mirat, ¿os suena? Que fue el industrial de más Solera en Salamanca, tuvo un papel muy activo en la organización de la derecha católica, poniendo bastante dinero. Cándido Casanueva, otro gran demócrata, cuando, lo comentaré después, cuando se plantea la laicidad dentro de las escuelas y la inversión en escuelas públicas, este hombre llamó en boicot implacable a las escuelas que se crearon para sustituir a las órdenes religiosas. Con esta entradilla, este hombre fue ministro de Justicia en el año 35 con el gobierno de la CEDA. Y otros tantos más, otros, como decía el autor, ante los intelectuales que apoyaron el nazismo, otros asesinos de escritorio que poblaban la Gaceta fundamentalmente. Bueno, ¿cuáles fueron las reformas de la República y cómo afectaron a Salamanca? Bueno, en la Constitución republicana hubo muchos artículos muy polémicos y la primera directriz que se marcó el gobierno republicano elegido, que nació ese 12 de abril, fue elaborar la Constitución republicana. Hubo artículos, como decía, muy polémicos. El artículo 3, el artículo 26, que tenían que ver con la laicidad, con las escuelas públicas, con echar a la religión de las escuelas y con que la religión no fuera la religión oficial del Estado. Por haceros una idea, en el otoño del 31, la discusión del artículo 26, el artículo 26 decía 4 ideas fundamentales. El Estado no mantendrá, ni favorecerá, ni auxiliará económicamente a la Iglesia, a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. No dará un duro. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan un voto de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado. Los bienes de las iglesias serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Se prohibirá ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Tendrán una sumisión a todas las leyes tributarias del país. Esto no es así, ¿no? Obligación de rendir cuentas anualmente y ser supervisadas por el gobierno anualmente. Claro, esto saltó muchas cosas, ¿no? Muchas broncas, ¿no? En estas fechas, en una intensísima campaña contra la política laicista que habían creado en Salamanca,
muchas organizaciones católicas. A partir de aquí empezaron a surgir organizaciones católicas, acciones católicas, adoración nocturna, Federación de Estudiantes Católicos. Cuando se estaba discutiendo esto y se iba a aprobar, pues había muchos feligreses que se sentaban a rezar el rosario, que celebraban el Via Crucis, o llamadas desde la Gaceta a postrarse ante la imagen del Jesús rescatado en la iglesia de San Pablo, para reparar los pecados de España. La agenda de la primera quincena de octubre, que es cuando se estaba discutiendo este artículo 26, se llenó de actos religiosos que eran anunciados, publicitados descaradamente por la Gaceta. Cuando se aprobó el artículo 3, que dice tan simple como esto: el Estado español no tiene religión oficial, la Gaceta lo consideró un atentado y empezó con su estrategia de fotos que son misiles, poniendo las fotos de Gil Robles, Casanova y Lamamí, que votaron en contra de este artículo, y haciendo una lista de quiénes eran los malos, es decir, aquellos que apoyaron este artículo 3 de la Constitución. Cándido Casanueva, en el año 33, dijo: tenéis la obligación, a todas las mujeres sobre todo, tenéis la obligación ineludible de verter todos los días una gota de odio en el corazón de vuestros hijos contra la ley de congregaciones religiosas y sus autores, y ay si no lo hacéis. La reforma educativa fue, como decía al principio, algo fundamental. Teníamos una población que no tenía ningún estudio, que no sabía leer ni escribir, y por eso el gobierno republicano desde el principio invirtió muchísimo dinero en escuelas públicas. Había programado construir 27.000 escuelas públicas, 5.000 escuelas públicas por año. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer por dos razones, que luego sí puedo entrar un poco en ello. Una, porque no se estaba recaudando lo que se tenía que recaudar. Dos, porque estamos en un momento de crisis económica muy importante. Y tres, porque no hubo un golpe de Estado, como sabéis, y no pudieron terminar su misión. Aquí aparecen las misiones pedagógicas en las que me voy a entrar, donde profesores y estudiantes recorren todo el país, los pueblos, para alfabetizar a la población española. Aquí vinieron también a Salamanca. El 6 de agosto del 31 se crea en Salamanca la Asociación de Familias Emparentadas con Religiosos, nombre curioso, y Lamamí declarada como no estaba al frente. Tenía un órgano de expresión, Defensa, el periódico católico de vanguardia, donde venía a decir que la escuela laica era considerada como un degolladero de niños. Este era el ambiente que había en la derecha salmantina. La reforma laboral, las temidas ahora reformas laborales, en aquella época eran celebradas como reformas laborales. Se redujo la jornada a 8 horas, los jurados mixtos de patronos y obreros, es decir, esto era una especie de entidad en la que se intentaban poner de acuerdo para evitar conflictos, y donde el poder de los trabajadores tenía bastante peso y era muy difícil no llegar a acuerdos, porque se presionaba mucho para el tema de los acuerdos y el beneficio de los trabajadores. Luego hablaré un poquito de esto. El decreto de términos municipales, ¿cómo se recaudaba, cómo se contrataba a la gente en el campo? Pues se iba, y como hemos visto a veces en las películas, tú y tú, ven para acá. Bueno, pues aquí se aprobó una cosa que se llamaba el laboreo forzoso para intentar, el decreto de términos municipales para contratar a la gente del pueblo en primer lugar, y se había más mano de obra de otros pueblos para que no hubiera discriminación dentro del propio pueblo. Bueno, en julio del 31 nace la Federación de Trabajadores de la Tierra, muy directamente ligada a UGT. En junio, y que lo que hizo fue poner un contrapeso al poder empresarial, al poder de los terratenientes organizados para sus fines, ¿no? Las leyes del trabajo, que tenían mucho que ver con la reforma agraria, planteaba directamente la expropiación sin indemnización de la tierra. De todas aquellas tierras que no eran cultivadas había que expropiarlas y no había que indemnizar, porque la culpa de que no se explotaran eran de los terratenientes. Y eso fue lo que se intentó, con bastantes desajustes dependiendo de épocas, ¿no? Hubo boicots por parte de los terratenientes, de los dueños de las tierras a la siembra y a la recolección, pero la Federación de Trabajadores de la Tierra de Salamanca se ofreció a ocupar tierras, ocuparon muchas tierras, roturaron también tierras para labrar los terrenos que se negaban a los patronos a cultivar. Se discriminaba a los obreros, aquellos que formaban parte del sindicato no eran contratados, entonces bueno, se provocaron bastantes conflictos, incluso una huelga en diciembre del 32, que acabó con la detención de una persona que de verdad os sugiero que investiguéis sobre ella porque es estupenda, José Andrés Manso, un diputado y un concejal socialista que estuvo en prisión y que fue asesinado. Llegamos al 33 y aquí hay un cambio en la República. En noviembre del 33 se declaran elecciones a Cortes. En estas elecciones la mujer por primera vez pudo votar.
Lo que pasa es que Casanueva impidió que la mujer votara diciendo maravillas como estas. No, lo de concejales y diputados para los socialistas. A las mías no las quiero ver en esos cargos. Salamanca era la vanguardia del derechismo español, como ya hemos dicho. Decían con orgullo ellos también, y además era cierto. La disciplina de voto de derechas, alentada por la Gaceta, el Púlpito, el Confesionario, junto con una excelente campaña electoral, les dio la victoria, ¿no? La derecha triunfa en todo el país y puso todo el freno posible a estas reformas que se iniciaron en el año 31. En el año 34 ocurre lo de Asturias, una huelga general revolucionaria, en la que aquí también hubo sus manifestaciones en algunos pueblos, hubo sus huelgas y hubo sus represiones. Y a raíz políticamente de una cuestión, y es que no se quería que la CEDA, que era una organización absolutamente derechista, que estaba permanentemente intentando que hubiera un golpe de Estado en este país y que estaba apoyando a Sanjurjo en su momento y que, como digo, dio dinero al ejército, pues formó parte del gobierno. Y a raíz de esta revolución de octubre, y a raíz de eso, empezó la represión. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron tres cosas que me parecen importantes subrayar. Una, miles de obreros encarcelados, miles de obreros despedidos, miles de obreros que no iban a poder trabajar mientras esta situación siguiera como estaba por represalias. Se declararon ilegales ciertas huelgas, eso ha pasado en España también hasta hace poco. Las huelgas ilegales son aquellas que dicen que son políticas. Bueno, pues de ahí viene este argumento de la derecha, y de lo que no es la derecha y se dice la parte de la izquierda. Se destituyeron a todos los alcaldes republicanos elegidos democráticamente el 12 de abril del 31, porque ellos tenían un poder muy importante en los municipios. Ellos eran los que impulsaban y promocionaban el reparto de las tierras y la expropiación, y era importante retirarlos de la escena política. Y la reforma militar que llevó a cabo Gil Robles, y que se propuso él mismo como ministro de la Guerra y así fue. Hasta que, frente a esta contrarreforma del año 34, se plantean de nuevo elecciones generales en el febrero del 36. Y ahí ya hay una gran alianza de los partidos obreros, de las organizaciones de izquierdas y de las organizaciones republicanas para hacer un frente común frente a esta barbaridad que se estaba cometiendo en este país. Que fue lo que se creó después como el Frente Popular. Hubo, como pasó en las elecciones municipales del 31, hubo aquí en Salamanca, según los primeros resultados, la derecha ganó, pero tuvo que revisarse las actas porque había habido compra de votos, había habido estafa, había habido pucherazo en esas elecciones, y al final las Cortes, en una comisión de las Cortes, se decidió que 3 de los puestos de la derecha no les pertenecían, le pertenecían a los republicanos. Por tanto, la elección mayoritaria, los candidatos republicanos fueron más en Salamanca que la derecha de Gil Robles, ¿no? Esto disgustó muchísimo a las juventudes del Frente, a las juventudes de Acción Católica, que a partir de ahí se empezaron a juntar con la Falange, y muchos de ellos terminaron, por no decir prácticamente todos, terminaron la Falange, que la Falange, pues en el año 35, por ejemplo, solo contaba, como dicen los papeles, 60 jóvenes y 25 adultos. Bueno, como decimos, se volvieron a incorporar los ayuntamientos con alcaldes republicanos. Castro Prieto volvió a ser alcalde el día 22 de febrero del año 36, y a partir de ahí empezó de nuevo una campaña por recuperar la tierra, por invertir en escuelas públicas y por mejorar las condiciones de vida de la gente. Aquí ya se va preparando el golpe de Estado. Al iniciarse el verano del 36, los rumores de pronunciamiento militares se sucedían. Los diputados y exdiputados del bloque agrario, la Mamí de Clairac, etc., visitaban los cuarteles y aportaban dinero junto a la CEDA y preparaban el golpe. La Mamí se convirtió en el secretario de la Junta Nacional de Comuniones Tradicionalista, que ya había sido encargado en el 33 de organizar unidades de acción para responder contra el desorden y contra la anarquía, según él. Casanueva, que fue ministro de Justicia en el año 35, hizo de intermediario entre los generales Godet y Fanjul ante Gil Robles para montar un golpe de Estado. Gil Robles puso a disposición de los golpistas, como decía, 500.000 de pesetas para el movimiento nacional, mientras que Castaño frecuentaba las guarniciones militares para incitar a la sublevación. A partir de julio del 36 volvemos a ese discurso de Dios y el Estado, sobre todo España, sobre España, Dios. El párroco de la iglesia de San Pablo, la iglesia de San Pablo sigue manteniendo un símbolo franquista, que es el nombre de sus caídos, lo sigue manteniendo ahí. Pues el párroco de la iglesia de San Pablo dijo
en una homilía que el quinto mandamiento hay que respetarlo, pero porque está prohibido matar, como sabéis, salvo a los rojos. León Felipe dijo: nos han robado a Dios. Castro Albarrán, magistral catedralicio de Salamanca, dijo: Dios se ha hecho generalísimo. Estaban aquí, esta era la situación antes del golpe, y a partir de aquí es donde hablará Lasso para hablar de qué ocurrió en Salamanca en esa época. Pero a mí me parece subrayar una idea de, volviendo a Juan Carlos Monedero, de por qué recuperar estos momentos. Dice: mientras la razón sea incapaz de pensar el dolor, el mecanismo de la transformación no se pondrá en marcha. Si nada duele, ¿para qué cambiarlo? Espero que lo que va a contar Lasso y si habéis visto los documentales, os duela eso, porque si os duele un poco, nos va a dar fuerzas para poder cambiar esto que no nos gusta. Vale, muchas gracias.